Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruth, una historia de redención en su segunda temporada, una serie del ministerio con todo a la verdad y hoy un hermoso tema, la provisión que sobreabunda. Pero antes de comenzar con este hermoso tema, tomemos un tiempo para orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz. Te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones y al corazón de todas las personas que ven esta serie, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y en medio de este tema, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y comencemos para no perder tiempo. En el capítulo anterior quedamos estudiando y hoy vamos a leer el verso 14, la parte B. Y dice, y ella se juntó junto a los segadores. Hay detalles que pueden pasar desapercibidos, pero la gramática es muy importante y aquí la gramática nos ayuda a entender más este tema. Y es que el término que nos muestra que Ruth se sentó junto a los segadores nos muestra que ella no se sienta en medio de ellos, sino que se sienta al lado de ellos. Y es importante porque nos muestra la característica de una mujer que era modesta, que era reservada, y son cualidades que lamentablemente hoy se han perdido en la cultura actual con la mujer. Y qué bonito es que no perdamos de vista esa belleza que hay cuando somos mujeres piadosas, somos mujeres discretas, somos mujeres prudentes en medio de una sociedad que es tan liberal el día de hoy. Sí. Y en la parte C de ese mismo verso 14 dice que Booz le dio el potaje. Ahora, ¿qué será el potaje? Sencillamente el grano tostado, que según la traducción antigua de las escrituras, pues se llamaba de esta forma, pero era un alimento que se preparaba con grano verde, todavía estaba blando, sin secar, y se tostaba sobre el fuego. También a través de las escrituras podemos ver que era un alimento típico o básico de esta época y lo podemos ver mencionado en 1 Samuel 17:17 y 1 Samuel 25:18. Okay, vamos a seguir ahora con el verso 14, finalizamos el verso 14, la parte D, y aquí nos deja una reflexión muy hermosa porque vemos cómo a lo largo de las escrituras Dios se muestra como ese Dios proveedor. Dice la parte D, y comió hasta que se sació y le sobró. Y vemos que la provisión de Booz, que sabemos que no es meramente Booz, sino Dios proveyendo a estas mujeres viudas, no fue cualquier tipo de provisión, sino que fue una provisión muy generosa. Y es interesante porque Booz no solamente le da alimento para que coma allí y come todo lo que quieras hasta que te sacies, sino que Booz le da abundantemente. Y es precisamente esta abundancia lo que le permite a Ruth llevarle a su suegra, proveerle a su suegra que la está esperando en casa. Y vemos a lo largo de la Biblia otras ocasiones donde Dios provee alimento y lo hace de una manera abundante. Milagroso. Y aunque pudiésemos mencionar muchísimos pasajes, hoy queremos recordar ese hermoso milagro registrado en Lucas 9, cuando Jesús multiplica los 5 panes y los 2 peces. Y dice la escritura que era alrededor de 5,000 hombres. Es decir, que no se estaban contando las mujeres y los niños, así que esta cantidad fácilmente se pudo duplicar. Amén. Pero lo más hermoso de esta historia es que el verso 17 termina diciendo, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¡Wow! Wow. Hermanos, definitivamente tenemos a un Dios que suple nuestras necesidades. Y hoy queremos recordarte, no sabemos cuántas personas nos estén viendo, que quizás sientas que hoy falta provisión a tu hogar, que quizás sientas que hay cosas que como familia, que como persona estás necesitando, que quizás no tienes un trabajo. Hoy a ti queremos recordarte que tenemos a un Dios que suple nuestras necesidades, que tenemos a un Dios proveedor y que aún con muy poco, como este pasaje que acabamos de ver, Dios puede darnos muchísimo más. Así que la invitación es que podamos confiar en ese Dios que suple para sus hijos y pongamos nuestras necesidades delante de Él.
Amén. Y hay un hermoso pasaje que nos habla de esto y que sin duda es de aliento para cada creyente. Y lo vemos en Mateo 6, cuando nos habla sobre las preocupaciones de esas diversas necesidades básicas de nosotros como seres humanos que tiene el hombre. Y en el verso dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Amén. Así que estamos llamados a no preocuparnos, a no afanarnos, a orar y tener la plena convicción de que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén, Mónica. Qué hermosa es la palabra cuando nos habla y nos edifica así. Ahora vamos a entrar al verso 15, la parte A. Dice, luego se levantó para espigar. Y aquí nos damos cuenta que ya este tiempo de descanso se termina. Ruth vuelve a sus labores, pero al entrar al otro versículo, a la siguiente parte del versículo, nos damos cuenta de otro gesto maravilloso que tiene Booz para con Ruth y se sigue mostrando, el autor nos sigue mostrando a un Booz generoso, a un Booz que siempre está listo para ser ese instrumento de Dios para bendecir. Y Booz me recuerda a lo que dice Gálatas 6:9, que él no se cansaba de hacer el bien. Y dice esa parte, la parte B del verso 15, Booz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Así es, y muchas veces nosotros pensamos que hemos ayudado a algún necesitado y que con eso es suficiente, con eso cumplimos, pero Booz nos da un gran ejemplo de que no se trata de servir solo por cumplir o decir creo que ya hice suficiente. No es así. Estamos llamados a servir una y otra vez, a servir constantemente. Amén. Y sabes que esto me recuerda a una anécdota que viví con mi pequeña hija de 6 años, porque un día en un devocional que estábamos haciendo en familia, estábamos hablando de que Dios nos estaba enseñando acerca de la generosidad y que debemos ser generosos con el necesitado. Y ella me dice, mami, sí, ya yo cumplí con eso, me dice ella, porque un día cuando estábamos en el supermercado, yo le di a una niña que estaba afuera. Y ella sentía como que si tuviese una lista y ella hizo ya como que un checklist. O sea, ya yo cumplí con eso y ya no tengo que volverlo a hacer. O sea, ya yo ayudé a alguien. Y no, hermanos, no es así. Estamos llamados, como dice Mónica, a servir, a ayudar a nuestro prójimo más de una vez, constantemente, como vos lo estaba haciendo. Sí, Booz es una muestra de esto y de que Booz no solamente hacía actos de generosidad, sino que tenía un corazón generoso. Wow. Creo que debemos prestar mucha atención en esto porque debe ser parte de nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón generoso. Amén. Y entender también que la generosidad no se trata únicamente de regalar dinero o entregar una suma grande de dinero, sino que habla de nuestra actitud, de nuestra sencillez, de estar libre de pretensiones y de mostrar favor y piedad por otros. Amén. Y sabes que aquí hay algo que también me llama mucho la atención y es que Booz no hace esto frente a Ruth, sino que cuando Booz le dice a los segadores para que la dejen espigar y esto que está haciendo que es tan generoso, Booz se lo pide a sus siervos con prudencia, con discreción. Y esto me recuerda a lo que dice Mateo 6:3, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Hermanos, cuando Dios nos dé la bendición y la provisión para poder ayudar a otra persona, para poder ser generosos con otra persona, no debemos alardear de eso, no debemos hacer un acto público que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, porque el que nos debe ver es omnipresente y Él siempre nos está viendo. Estamos llamados a servir, estamos llamados a ser generosos sin querer hacer un espectáculo de esto. Y es hermoso porque vemos aquí que Booz siempre está listo y se prepara para ayudar y para bendecir a Ruth, aun cuando Ruth ni siquiera se está dando cuenta de sus planes. Sí, y ahora este detalle que estamos viendo acá es muy importante porque Ruth ahora puede espigar entre las gavillas y no sé si recuerdan, pero en capítulos anteriores hablamos de cómo era todo el proceso para que las viudas, los huérfanos
pudieran obtener lo que se caía de los segadores, pero ahora Boaz le está diciendo a Ruth, ya no tienes que esperar, ahora puedes estar entre ellos y tomar tus espigas, y eso es maravilloso, es una bendición que Ruth no se esperaba y que va a tener muchísimos más beneficios de esto. Ahora, en el versículo 16, también vemos algo interesante. Dice, también sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo daréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Wow, o sea que ahora no solamente Ruth puede espigar entre las gavillas, sino que los segadores deben dejar caer grano a propósito para que ella lo recoja. Y recordando lo que acabas de decir, que ella iba a tener el privilegio de entrar de primera, o sea, de recoger aún más. Qué interesante, o sea, nos estamos dando cuenta de todo esto, cuán bendecida está siendo Ruth. Y todo esto ayudaba para que el trabajo de Ruth no fuera tan duro. Y es hermoso ver esto porque vemos cómo el Señor premia la fidelidad de una mujer que fue muy fiel en lo poco. Así es, y así terminamos este capítulo deseando que podamos permanecer firmes y fieles en lo poco, obedientes en lo que Dios nos ha llamado y así poder experimentar su favor y sus bendiciones, y como hablamos durante todo el capítulo de hoy, podamos ver a ese Dios proveedor en cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Dios los bendiga.